El tema que nos toca hoy es adopción. Como sabéis, llevamos desde julio viendo temas que tienen que ver con la obra de Jesús en la cruz y con la salvación. Este es el esquema o el bosquejo de lo que vamos a ver hoy. La introducción, la definición de qué es adopción, en dos vertientes, los protagonistas en la adopción, características que a mí me vinieron a la mente a la hora de preparar la predicación sobre la adopción y por último la conclusión. Primero, introducción. ¿De dónde venimos? Venimos de 8 semanas en las que estuvimos viendo diferentes conceptos que tienen que ver con la obra de Jesús en la cruz y con la salvación. ¿Nos acordaremos de decir los 8 conceptos? ¿Seremos capaces? ¿Os atrevéis? Tengo dedos listos. ¿Alguien puede decir alguno? Santificación era uno. Justificación creo que escuché. Redención. Nos quedan 5. ¿Doris? Propiciación. Expiación. Quedan 3, creo. Algunos que empiezan por R, creo que nos faltan algunos. Regeneración. Reconciliación. Y nos falta uno que no sé cuál es. Propiciación ya lo dijimos, ¿no? Santificación lo dijimos. Bueno, repasamos la lista. Salvación, redención, expiación, justificación. Ah, salvación era, ¿no? Vale. Salvación, redención, expiación, justificación, reconciliación, propiciación, regeneración, santificación. Y hoy toca adopción. Muy bien. No voy a parar a definir todos porque ya lo hicimos la semana pasada con Esteban. Así que pasamos a la adopción, el tema que nos toca hoy. ¿Qué es la adopción? Según la RAE, en el diccionario oficial de la lengua española, tenemos 5 acepciones para adopción. Yo cogí las 3 que me parecían más comunes para nosotros o las que más utilizamos en el día a día. La primera es la más común, diría yo, la de adoptar a un hijo, tomar como en condición de hijo uno que no lo es biológicamente. La segunda, que puede que sea la que actualmente más se lleva, que es la de adoptar o acoger un animal como mascota. De hecho, hay informes o estudios que aseguran que en los hogares españoles actualmente hay más mascotas que menores de 14 años. Y por último, adquirir o recibir una configuración determinada. Esto igual nos suena un poco raro, pero si yo os digo que en una batalla o el guerrero adopta una postura defensiva, os sonará más. O si os digo que tal colegio adoptó tales medidas o tales cosas, o que el camaleón se adopta al color por el que se va moviendo. Esta es la adopción que vamos a denominar en esta predicación adopción humana. Y está en el Antiguo Testamento, lo vemos en la vida de Moisés, que fue adoptado por la hija de Faraón, allí en Éxodo 2:10, y en la vida de Esther, que cuando fue adoptada por Mardoqueo. Hay más ejemplos, pero cogí estos 2 porque son más conocidos. En resumen, lo que conocemos por adopción humana es o adoptar un hijo o adoptar una mascota. Adopción divina. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos adopta, Dios nos hace sus hijos a pesar de nosotros no merecerlo. En su infinito amor y por su gracia, Él hace que formemos parte de su familia. En la época romana, cuando un hijo era adoptado, este hijo perdía todo vínculo con su familia anterior. Los dioses que adoraban, las costumbres que tenían, los ritos que hacían, las deudas que tenían, los beneficios que tenían, todo eso desaparecía y formaba parte de la nueva familia, adquiriendo nuevos ritos, nuevos cultos, nuevas herencias, nuevas también deudas. Era considerado como si fuera un hijo más de esa familia nueva a la que iba. Es básicamente lo que Dios hizo con nosotros o quiere hacer con nosotros. No solo quiere que cortemos con nuestra anterior vida de pecado, con nuestra anterior vida que nos llevaba a la perdición y una muerte eterna, sino que nos quiere llevar a una nueva vida en la cual nos llama a sus hijos y nos otorga todas las bendiciones que tendrían lo que serían sus hijos biológicos, por así decirlo. Nos da una vida de salvación y una vida eterna. Esta opción aparece en el Nuevo Testamento y es de la que habla Pablo en las cartas que dirige. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. También en Gálatas 4, del 3 al 7, que como es un poco largo no lo puse porque no lo vais a poder ver, y os lo leo. Dice así, Gálatas 4, del 3 al 7. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces ya tenemos clara la diferencia entre una adopción humana y una adopción divina. Conceptos que me inventé yo, pero espero que los tengáis claros. Siguiente, protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas en una adopción? Primero, el adoptante. En la adopción humana, oh sorpresa, es un humano, una persona. En el caso de adoptar, por ejemplo, una niña o un niño en España, hay diferentes requisitos que hay que cumplir. Uno de los dos miembros de la pareja tiene que tener por lo menos 25 años y su edad no puede ser, en diferencia con el menor que va a adoptar, de menos de 14. Pero tampoco es superar los 40 años. En el caso de que sean pareja, tienen que acreditar que como mínimo estuvieron 2 años juntos, que llevan 2 años de convivencia. Y como norma general, aunque hay excepciones, solo se pueden adoptar aquellos niños que tengan menos de 18 años y que no estén emancipados. En el caso de adoptar una mascota, pues las condiciones las suele estipular el lugar de acogida donde están, la protectora o el particular que te los va a ofrecer. En el caso de la adopción divina, el adoptante es Dios, lo cual es genial, pero lo cual nos lleva a un problema. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es perfecto. Y todo aquel que quiera estar en contacto con Él debe ser como Él. Todo aquel que no es como Él no puede acceder a su presencia. Lo que nos lleva al adoptada o adoptado. En la adopción humana suele ser un hijo o un animal. Y una característica del adoptado en la adopción humana es que suele ser un sujeto pasivo, es decir, la familia lo escoge, lo conoce y después se lo lleva a su casa. Normalmente no suele tener mucha opción a decir ni a opinar. En el caso de las mascotas hay protectoras que te dejan como un mes de prueba en el que tú te llevas la mascota y ves qué tal se desenvuelve en tu casa, porque a veces pues a las mascotas no les gusta la nueva casa y empiezan a romper todo, a morder los cables, los muebles y a destrozar todo. Entonces, si ves que en un mes tu mascota la ha liado mucho, pues dices, mira, prefiero que se quede y buscaré otra que sea mejor. Podríamos decir que ahí la mascota pues sí que está diciendo, oye, yo no me quiero quedar en esta casa, no me mola, prefiero volver a lo de antes. Pero la norma general y lo normal es que el adoptado pase de donde estaba a una situación mejor. La norma general es que el adoptado cambie a una situación mejor de la que estaba. En la adopción divina, los adoptados somos nosotros, lo cual es un problema, porque como bien decíamos antes, Dios es perfecto, es bueno y es santo. Nosotros no somos ni buenos, ni perfectos, ni santos. Para nosotros es imposible. Por nuestros méritos no podemos ser adoptados por Dios. No podemos acercarnos a Él. Por muchas buenas cosas que yo haga, por muy bueno que me crea, por muchas palabras bonitas que le diga a la gente, por mucho que ayude a mis vecinos con las mudanzas o con las cosas que necesite, por muchas ONGs en las que yo aporte una sustanciosa cantidad económica, no voy a poder ser adoptado. Ojo, no quiero decir que nada de eso esté malo, está muy, muy bien, pero no te va a salvar, porque la salvación no depende de lo que tú hagas, depende de que puedas creer. Y esto no te permite ser adoptado por Dios, porque para nosotros es imposible. Por mucho que hagamos, necesitamos un intermediario, un mediador, que es el tercer personaje. En la adopción humana, el intermediario puede ser un orfanato, las administraciones públicas, una protectora, un particular o más. En la adopción divina, nuestro mediador está claro, es Jesús. Es el mediador necesario para que la adopción se haga efectiva. Sin el sacrificio de Jesús en la cruz y su posterior resurrección, sería imposible que Dios nos adoptase. Es gracias a Jesús que tenemos acceso a la vida eterna. Pero claro, Jesús ya murió hace casi 2000 años. ¿Quiere decir eso que ya soy adoptado? ¿Quiere decir eso que no tengo que hacer nada para que me adopten? ¿Soy un sujeto pasivo como en la adopción humana? Pues no. En la adopción divina hay una particularidad y es que el adoptado o adoptada tiene que tomar una decisión. No es un sujeto pasivo. Solo aquel que crea en Dios y siendo consciente de su condición de pecador y acepte a Jesús como su Salvador y su muerte en la cruz y posterior resurrección podrá ser adoptado por Dios. Solo por la fe. Todo está hecho y todo está dispuesto, solo hay que creer. Jesús ya hizo lo que era difícil. Tan solo hay que aceptarlo para poder formar parte de la familia de Dios, para que Dios nos adopte. Como indiqué, en este caso, en la adopción divina,
A diferencia de la adopción humana, el adoptado o adoptada tiene que tomar una decisión. Tiene que decidir si creer o no creer. Por último, características, son 4. Puede que haya más, puede que nos convenzan, pero son las que a mí se me ocurrieron preparando la predicación. La primera, que puede que os choque, el contexto. El contexto de la adopción es un contexto de sufrimiento. Y vosotros estaréis pensando, pero no puede ser posible, porque cuando adoptas hay un nuevo miembro en la casa, sea una mascota. Por ejemplo, nosotros cuando adoptamos a nuestra perrita Kima, pues al principio puede que fuera un poco turbulento, pero luego nos dio muchas alegrías y lo pasamos muy bien con ella y es muy cariñosa. Y pensamos, ¿cómo puede ser que la adopción tenga un contexto de sufrimiento? Y es que sí, es una alegría, pero es una alegría en contraste con el sufrimiento que el adoptante, tanto el adoptante como el adoptado, pudo tener. Os pongo un ejemplo. En el caso de querer adoptar un hijo, lo más común, lo más típico, es que la familia que decide adoptar lo haga porque no puede tener hijos, ya sea por causa del padre, de la madre o de ambos. Y es una situación que les genera dolor, el no poder traer un bebé al mundo. Y tras muchos intentos, miles de médicos, de pruebas, el resultado sigue siendo el mismo, no pueden tener bebés. Por parte del adoptado, más de lo mismo. Lo más probable es que el adoptado o adoptada sea un huérfano o una huérfana, que sus padres biológicos no lo quisieran o que no puedan hacerse cargo de él, o que las administraciones públicas decidan que no están capacitados para cuidar de su hijo o su hija. Cuando adoptas una mascota, las condiciones en las que suelen estar son mucho peores de las que estarán contigo, en las que tendrán alimento, cuidado, más espacio. Eso con suerte las que están en protectoras, porque los que están abandonados, pues ya sabréis. En ambos casos el dolor es latente, el sufrimiento está ahí. Pero claro, la adopción es capaz de convertir todo ese dolor y ese sufrimiento en alegría y en gozo. Antes de ser adoptados por Dios como hijos suyos, también nosotros vivíamos con sufrimiento, aunque puede que incluso no fuéramos conscientes de ellos, porque no teníamos acceso a la presencia de Dios. Y bueno, ¿y qué decir de Jesús? El sufrimiento que tuvo que padecer para que nosotros pudiéramos formar parte de la familia de Dios. Los golpes, la humillación, la traición, las torturas, la cruz, su muerte. Jesús entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser libres, para que nosotros pudiésemos ser adoptados por Dios, para librarnos del pecado y de la muerte eterna, y lo hizo por amor. Siguiente característica, punto de no retorno. Unos familiares míos no podían tener hijos y decidieron adoptar. Después de muchos años, de mucho dinero invertido, de mucho sufrimiento, de noches sin dormir, por fin se dirigían al país en el que vivía la que iba a ser su hija para adoptarla, para traerla a su hogar. Una vez allí, las autoridades del país los retuvieron durante 48 horas para que reflexionaran si realmente querían adoptar o no a la pequeña. Después de 13 años luchando por poder adoptarla, después de ya haberla conocido en anteriores viajes, después de tanto sacrificio y de tanto tiempo y dinero invertidos y esfuerzo, ¿cómo no iban a querer que formase parte de sus vidas? Ellos aprovecharon esos 2 días que les dieron e hicieron turismo por la zona porque no tenían nada que reflexionar. Ellos lo tenían muy claro. Sabían que querían traer a esa niña a casa y así lo hicieron. Es lo que en aviación se conoce como el punto de retorno. Ese momento en el que vas volando, se te acaba el combustible, llegas a la mitad del combustible, te pasas un poco más y ya no puedes volver al lugar del que saliste. Tienes que buscar un lugar nuevo en el que parar y repostar. Tienes que tomar la decisión de seguir o volver atrás antes de llegar a ese punto de no retorno. También Jesús pudo haberse echado atrás. Pudo haber decidido que no era justo que Él, siendo bueno, siendo Dios mismo, tuviera que morir y pasar todo ese sufrimiento para que nosotros, y merecedores de ellos, siendo como somos, pudiéramos formar parte de su familia. Y en Getsemaní, Jesús oró al Padre pidiéndole que si fuera posible pasase de él esa copa. Pero claro, para él era más importante hacer la voluntad de Dios y que evitar ese sufrimiento. Pero era necesario que él padeciese y él lo sabía y tuvo que morir para que podamos estar hoy aquí. Jesús decidió seguir adelante, sabiendo que no podía volver atrás, sabiendo lo que iba a suceder, lo que le iba a suceder, sabiendo que tenía que cumplirse la voluntad del Padre. Y es que ¿qué padre daría a su propio hijo para poder adoptar a otro? ¿Qué padre entregaría la vida de su propio hijo para poder tener otro? Y aun si fuera un hijo mejor, un hijo que se porta mejor, más listo, más sano, más guapo, pero no. Dios sacrificó a su hijo, aquel que era bueno, aquel que era perfecto, para que nosotros, siendo malos, siendo pecadores,
esclavos de nuestras perversiones, podamos ser libres, podamos ser hijos suyos, con todas las bendiciones que eso supone. ¿Quién sacrificaría a su mascota, a su perro, a su gato, que tanto le cuida, tanto le da mimitos, que se deja acariciar, que se porta muy bien? Lo sacrificaría para adoptar un perro que te muerde los pies, que te destroza las zapatillas, que te muerde los muebles, que ladra a todo el mundo que pasa por casa, que no te hace ni caso. ¿Quién entregaría a su propio hijo para salvar a un ladrón, a un mentiroso, a un orgulloso, a un perezoso, a un paria, a un indigente? Solo Dios. Por su gracia y por amor. Un amor tan grande y perfecto que asombra y nos estremece. Última característica, y ya estamos terminando, un cambio a mejor, como indiqué anteriormente. Y es que todo esto lo hizo Dios, sacrificó a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos, para que tengamos una mejor vida. Porque sí, cuando estamos separados de Dios, aunque no lo parezca, nuestra vida es peor y nuestra vida está vacía. Antes de ser adoptado, un niño o una mascota piensa que vive bien, porque no conoce nada más que la realidad que le rodea. Lo único que conoce es lo que ha vivido. Y no es hasta que es adoptado, hasta que se va a su nuevo hogar y disfruta de una vida mejor y conoce lo que es una vida mejor, no se da cuenta hasta ese momento de lo mal que estaba antes. Porque la adopción, salvo pequeñas excepciones, suelen ser siempre un cambio a mejor. Lo mismo ocurre con nosotros. No somos conscientes de lo absurda y ridícula que es nuestra vida hasta que nos damos cuenta de que una vida con Dios es lo mejor que nos podía haber pasado. Y no es hasta que nos rendimos a Dios cuando disfrutamos plenamente de la vida y la salvación que gracias a Jesús Dios nos da. Conclusión, ¿y ahora qué? Como conclusión, decir que Dios nos ama tanto que quiere que formemos parte de su familia y no dudó en enviar a su Hijo para que así fuera. Él quiere que seamos hijos suyos con plenos derechos, a pesar de lo cafres y los torpes que somos y de las veces que le fallamos. Por amor envió a su Hijo para que pudiéramos ser libres de pecado y por su amor nos hizo salvos. Tan solo tenemos que creer en Él. Si has dado el paso y has decidido creer en Dios y aceptar a Jesús como tu Salvador, enhorabuena. Y si aún no te has decidido dejar adoptar por Dios, no tardes, porque cuanto más tiempo te demores, menos tiempo podrás disfrutar de las bendiciones de formar parte de la mejor familia de todas. Señor, muchísimas gracias por habernos adoptado, por habernos dado la posibilidad de ser adoptados. Gracias por el sacrificio de Jesús. A pesar de que nosotros no nos lo merecíamos, tú, por tu gracia y por tu amor, has decidido salvarnos. Cuídanos en esta semana, ayúdanos a reflexionar en tu palabra y a estar en comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén.